Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores. Así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyarás al crecimiento de este espacio y recibirás notificación cuando subamos una nueva lectura. Ahora continuaremos con el libro Los orígenes del ritual en la Iglesia y la masonería de la escritora rusa e iniciadora de la teosofía moderna, Elena Petrova Blavatsky, o mejor conocida como Madame Blavatsky. Continuamos con el capítulo 5. Ponte cómodo y déjate leo. Capítulo 5. El símbolo del gadú. De manera que puede demostrarse que la francomasonería moderna y el ritual de la Iglesia descienden por línea directa de los gnósticos iniciados, de los neoplatónicos y de los hierofantes renegados de los misterios paganos, cuyos secretos han perdido aquella intuición, pero han sido conservadas por quienes no aceptaron compromisos. Si la Iglesia y la masonería quieren olvidar la historia de su verdadero origen, los teósofos no hacen lo mismo, pues repiten que la masonería y las tres grandes religiones cristianas han heredado los mismos bienes, las ceremonias y palabras de paso de la masonería y las oraciones, dogmas y ritos de las religiones. No son sino copias de la interpretada del paganismo puro y de la teosofía neoplatónica. Asimismo, las palabras de paso relativas a la tribu de Judá, los nombres de Tubal Caín y de otros dignatarios zodiacales del Antiguo Testamento empleadas actualmente por los masones bíblicos, no son sino las que aplicaban los judíos a los antiguos dioses de la plebe pagana y no los dioses de los hierogramatas, intérpretes de los verdaderos misterios. Prueba de ello es lo que vamos a decir a continuación. Los buenos de los hermanos masones difícilmente podrían negar que, por lo menos de nombre, son solícolas o adoradores del sol celeste en el cual veía el erudito Ragón un símbolo magnífico del gadú, G-A-D-U, como lo es, sin duda alguna. Pero Ragón se hubiera visto en un apuro si hubiera tenido que demostrar que el gadú no es más bien el sol del pescado menudo de los prófanos que el Soul del gran Epopati, pues el secreto de los fuegos de Soluz, el espíritu que brilla en la estrella flamígera, es un secreto hermético. Y si el masón no estudia la verdadera teosofía, no podrá comprender este secreto, ni tampoco las pequeñas indiscreciones del Tushadí. Actualmente, tanto los masones como los cristianos santifican el día del Sabbat, al cual dan el nombre de Día del Señor, a pesar de que saben mejor que nadie que el Sunday y el Sonntag de los protestantes ingleses y alemanes significan el día del sol, es decir, lo mismo que hace 2000 años. Y en cuanto a vosotros, reverendos padres, sacerdotes y obispos, que dais a la teosofía el nombre de idolatría y condenáis ferozmente a sus prosélitos al fuego eterno, ¿os podéis jactar acaso de poseer un solo simple rito, una sola vestimenta o un vaso sagrado perteneciente a la iglesia o el templo que no proceda del paganismo? No. Sería demasiado peligroso el tener la osadía de afirmarlo, no solo ante la historia, sino también ante la confesión de los funcionarios sacerdotales. Recapitulemos, aunque no sea más que para justificar nuestras afirmaciones. Dice Du Chou que los sacrificadores romanos tenían obligación de confesarse antes de sacrificar. Los sacerdotes de Júpiter se tocaban con un alto bonete negro de forma cuadrada que era el objeto con que se cubrían la cabeza los flamines.
Véase el sombrero de los sacerdotes armenios y griegos modernos. La sotana negra de los sacerdotes católicos es la negra hierocaracasia o amplia vestidura que usaban los sacerdotes de Mitra, la cual recibía este nombre por ser del color de los cuervos córax. El rey sacerdote de Babilonia poseía un sello o anillo de oro que llevaba en el dedo. Llevaba pantuflas que besaban los potentados sometidos a su dominio, un manto blanco y una tara de oro de la cual pendían 2 cintas. Los papas poseen pantuflas y un anillo que tiene el mismo uso, un manto de raso blanco en el que se ven bordadas unas estrellas de oro, una tiara con 2 cintas cubiertas de piedras preciosas, etc. Las vestiduras de tela blanca, alba vestis, es idéntica a la de los sacerdotes de Isis. Los sacerdotes de Anubis se afeitaban las coronilla. Juvenal, de cuya costumbre se deriva la de la tonsura. La casulla de los padres cristianos es copia de la vestimenta con que se cubrían los sacerdotes del culto judío, vestidura dominada, colarisis, que iba sujeta al cuello y descendía hasta los talones. La estola de nuestros sacerdotes ha sido tomada del vestido femenino que llevaban las galli o bailarinas del templo, cuya función era la del kadashim judío. Véase el libro 2 de los Reyes, capítulo 13. Su cinturón de castidad procedía del efod de los judíos y de los cordones de los sacerdotes de Isis, quienes hacían voto de castidad. Si se quieren más detalles que confirmen lo expuesto, léase a Ragón. Los paganos antiguos utilizaban el agua bendita o lustral para purificar sus ciudades, campos, templos y hombres, exactamente como se practica ahora en las religiones católico-romanas. A la puerta de los templos había pilas bautismales llenas de agua lustral que recibían a los nombres de Fabices y Aquiminaria. El pontífice o curón, de aquí se deriva el nombre español de cura, sumergía en el agua lustral una rama de laurel antes de ofrecer el sacrificio y acto seguido rociaba con ella a la piadosa congregación, lo que entonces recibía el nombre de lustrica y aspergillium. Se llama hoy en día aspersorio o hisopo. El hisopo de las sacerdotisas de Mitra era el símbolo del lingam universal, que se sumergía durante las ceremonias en leche lustral, rociando con ella a los fieles, con lo cual trataba de representarse la fecundidad universal. Por lo tanto, el empleo de agua bendita en el cristianismo es un rito de origen fálico. Además, la idea que precede este hecho es puramente oculta y pertenece al ceremonial mágico. Las purificaciones se verifican por medio del fuego, el azufre, el aire y los elementos. Se recurría a las abluciones para llamar la atención de los dioses celestes, y para conjurar y alejar a los dioses inferiores se empleaba constantemente el aspersorio purificador. En muchas iglesias griegas y romanas se suele pintar la bóveda de los templos de color azul y con estrellas doradas para representar la bóveda celeste, costumbre que no es más que una copia de los templos egipcios, en donde se adoraba al sol y a las estrellas. En Oriente se rinde el mismo homenaje que las arquitecturas masónicas y cristianas rindieron al paganismo. Ragón demuestra plenamente este hecho en sus volúmenes, hoy en día desaparecidos. La Princeps Porta, la Puerta del Mundo y del Rey de la Gloria, cuyo nombre designaba antiguamente al Sol y hoy en día se aplica al Cristo, su símbolo humano, es la Puerta de Oriente, encarada hacia ese punto cardinal en todo templo e iglesia. Por esta puerta de la vida, a través de la cual entra diariamente la luz en el cuadrado oblongo de la tierra o tabernáculo del sol. Es introducido el recién nacido en el templo y llevado hasta la pila bautismal. Las pilas bautismales se colocan hoy en día a la izquierda del edificio, el sombrío norte de donde parten los aprendices y en donde sufren los candidatos la prueba del agua, que es precisamente el lugar en que se ponían antiguamente las piscinas de agua lustra, lo cual se explica sabiendo que las antiguas iglesias habían sido antes templos paganos. Los altares de la pagana Lutecia fueron enterrados y descubiertos bajo el color de Nuestra Señora de París. El pozo en donde se conserva el agua lustral existe todavía en esa iglesia.
Casi todas las grandes iglesias antiguas del continente, anteriores a la Edad Media, habían sido antes templos paganos sobre cuyos emplazamientos fueron construidas aquellas por orden de los obispos y de los papas. Gregorio el Grande dio sus órdenes al monje Agustín de la manera siguiente: destruid los ídolos, pero nunca los templos, los cuales debéis rociar con agua bendita, colocando reliquias en ellos, para que los pueblos adoren en donde tienen por costumbre hacerlo. Basta consultar las obras del cardenal Baronio para encontrar la siguiente confesión hecha en el año 36 de los Anales. Le ha sido permitido a la Santa Iglesia apropiarse de los ritos y ceremonias utilizados por los paganos en su culto idolátrico, porque ella, la Iglesia, los regeneró por medio de la consagración. Leemos en las Antiquités Gauloses de Fauchet que los obispos de Francia adoptaron las ceremonias paganas con objeto de convertir a los paganos al cristianismo. Esto aconteció cuando los galos eran todavía paganos. ¿Se realizan esos ritos y ceremonias en la Francia cristiana con espíritu de gratitud y de reconocimiento a los paganos y sus dioses? Capítulo 6. Los altares y las piedras cuadradas. Hasta el siglo IV no hubo altares en las iglesias, pues hasta esta época el altar consistía en una mesa que se colocaba en el centro del templo para tomar la comunión o ágape fraternal, la cena, como misa se decía al principio por la noche. La mesa que actualmente se pone en la logia para celebrar los banquetes masónicos con que terminan ordinariamente las actividades de una logia, durante las cuales los Hiram Aviv resucitados, los hijos de la vida, ennoblecen su brindis por medio de finning, un modo masónico de transmutación, que es una continuación de esta costumbre. ¿Debemos dar el nombre de altares a las mesas de los banquetes masónicos? ¿Por qué no? Los altares se copiaron del ara máxima de la Roma pagana. Los latinos colocaban junto a las tumbas una piedra cuadrada u oblongas a las que daban el nombre de aras, altares, consagrándolas a los dioses Lares y a los Manes. Nuestros altares tienen su origen en estas piedras cuadradas, que eran otras formas de monjones, los cuales recibían el nombre de dioses, Término, Hermes y Mercurio, de donde provienen aquellos de los Mercurios, Quadratus Quadrifons, etc. O sea, los dioses de cuatro caras, de quienes estas piedras cuadradas son símbolos desde la más remota antigüedad. La piedra en la que se sentaban los reyes de Irlanda era un altar de esta clase. En la abadía de Westminster hay también una de estas piedras a las cuales se atribuye además una voz, de manera que todos nuestros altares y tronos descienden directamente de los mojones fronterizos y piápicos, los dioses. Término. Quizás los lectores fieles a las enseñanzas de la Iglesia se indignen si les decimos que los cristianos no optaron la moda pagana de adorar a los templos hasta el reinado de Diocleciano. Pero esta es la verdad, ya que hasta esa época experimentaron horror por los altares y los templos, a los que durante 250 años miraron como cosa abominable. Y es que los cristianos primitivos eran verdaderos cristianos. Los modernos son más paganos que ninguna idolatría antigua. Los primitivos se parecían a nuestros teófos actuales, pero a partir del siglo IV se convirtieron en heleno-judaicos, en gentiles, en todo menos en neoplatónicos. Véase lo que decían los romanos Minicio Félix en el siglo III. ¿Vosotros os creéis que los cristianos os ocultamos lo que adoramos porque no tenemos templos ni altar? Pero ¿qué imagen de Dios podemos construir cuando hasta el mismo hombre no es más que una imagen suya? ¿Qué templos vamos a erigir a la divinidad si el universo que es obra suya no puede apenas contenerla? ¿Cómo colocaríamos en un solo edificio el poder del Omnipotente? ¿No es preferible, acaso, que consagremos un templo en nuestro corazón y en nuestro espíritu a la divinidad? Pero es que en esa época
Los cristianos del tipo de Minucio Félix tenían presente en la memoria los mandamientos del maestro iniciado, de que no hay que rezar en las sinagogas y en los templos como hacen los hipócritas, para que los vean los hombres, y recordaban la declaración de Pablo, el apóstol iniciado, Pablo, el maestro constructor, de que el hombre es el único templo de Dios en que mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ellos guardaban los verdaderos preceptos cristianos, mientras que los cristianos modernos obedecen únicamente a los arbitrarios cánones de sus respectivas iglesias y a las reglas que les dejaran sus hermanos mayores. Los teósofos son notoriamente ateos. Ninguno de ellos asiste al servicio divino. Odian a la iglesia. Escribe en la Church Chronicle una periodista que, dejándose llevar de su cólera, la vierte sobre los infieles y paganos. MST. El hombre de la iglesia moderna lanza también piedras contra los teósofos, como hicieron los fariseos de la sinagoga de libertinos, antepasados suyos, cuando lapidaron a Esteban porque había dicho lo que ahora dicen muchos teósofos cristianos, o sea, que el Altísimo no mora en un templo construido por manos de hombres, y no vacilan, como tampoco vacilaron aquellos inicuos jueces, en sobornar a testigos para acusarnos. Capítulo 7. Del mito solar. Tenemos tal hartazgo del mito solar que ya nos produce náuseas, pues lo oímos repetir desde los 4 puntos cardinales del orientalismo y del simbolismo, aplicándolos sin discernimiento a todo y a todas las religiones, salvo a la Iglesia cristiana y a las religiones del Estado. No cabe duda de que el sol ha sido, desde tiempo inmemorial, el símbolo de la divinidad creadora, no solo entre los parsis, sino también en cada nación. Lo mismo ocurre con todos los cultos ritualistas. Como era antes, es hoy todavía. Nuestro astro central es para los profanes el Padre, mientras que para los epoptai es el Hijo de la divinidad incognoscible. Ragón, el masón que ya hemos citado antes, nos dice que el sol era la imagen más sublime y natural del gran arquitecto, así como la más ingeniosa de las alegorías con el que el hombre mora, y bueno, el verdadero sabio ha simbolizado la inteligencia infinita e ilimitada. Aparte de esta última afirmación, tiene razón Ragón, pues nos demuestra que el símbolo se ha alejado del ideal concebido y representado, hasta que sus ignorantes adoradores lo confunden con el mismo sol y no con su símbolo. El gran autor masónico prueba enseguida que los cristianos primitivos creían que el sol físico era el propio tiempo, el Padre y el Hijo, y exclama: «Oh, hermanos iniciados, ¿podéis echar en olvido acaso la gran lámpara que arde noche y día en los templos de la religión existente?» Suspendida está de cara al altar principal, en donde se ha depositado el arca del sol. Ante el altar de la Virgen Madre arde otra lámpara como emblema de la claridad lunar. Clemente de Alejandría nos enseña que los egipcios fueron los primeros en establecer la costumbre religiosa de las lámparas. El deber más sagrado y terrible se confiaba a los vestales. Si los templos masónicos eran iluminados por 3 luces astrales, el sol, la luna y la estrella geométrica, y por 3 luces vitales, el hierofante y los 2 obispos o vigilantes, es porque uno de los padres de la masonería, Pitágoras, sugirió hábilmente la idea de que no debemos hablar sobre las cosas divinas si no nos ilumina una lámpara. Los paganos celebraban en honor de Minerva, Prometeo y Vulcano la fiesta de las lámparas, llamadas lampadorfias, pero Lactancio y algunos de los primeros padres de la nueva religión se lamentaban de que se hubiera introducido lámparas paganas en la iglesia. Lactancio escribe: «Si se dignaran contemplar la luz que llamamos sol, no tardarían en convencerse de que Dios no necesita sus lámparas para nada». Y Vigilanto añade: «Con el pretexto de religión, la iglesia ha establecido la costumbre de los gentiles de encender mezquinas candelas mientras luce el sol esplendoroso. Es esta manera de honrar al Cordero de Dios, al sol así representado que, hallándose en el centro del trono el universo, lo llena con la radiación de su majestad.
Estos párrafos vienen a demostrar que la iglesia primitiva adoraba al gran arquitecto del universo en su imagen, el sol único, el único de su especie, la misa y sus misterios. Los candidatos deben pronunciar el juramento masónico vuelto hacia el oriente, en donde se encuentra el venerable, porque los neófitos hacían lo propio en los misterios. La Iglesia ha conservado a su vez este mismo rito. Durante la misa mayor, el ara máxima, con el tabernáculo o pix, la caja en la que se guarda el Santo Sacramento, y con 6 lámparas. El significado exotérico del pix y de su contenido, símbolo del Cristo Sol, es la representación de la resplendiente luminaria, y los 6 cirios, la de los 6 planetas. Los primeros cristianos solo conocían ese número, 3 de los cuales se colocaban a la derecha y otros 3 a la izquierda, con lo cual no se ha hecho más que copiar el candelabro de los 7 brazos de la sinagoga, cuya significación es idéntica. Sol es Dominius Meus, el sol es mi Señor, exclama David en el Salmo 95, lo que se ha traducido ingeniosamente en la versión autorizada diciendo: El Señor es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 3. Quienes en realidad no son sino los planetas. Agustín Chalice es más sincero cuando dice en su filosofía de las religiones comparadas que todos son demonios en esta tierra, salvo el Dios de los videntes, iniciados. Y si en Cristo no veis nada más que el sol, adoráis a un a un fantasma, como lo son todos los hijos de la noche. Teniendo en cuenta que el este es el punto cardinal de donde surge el astro del día, gran dispensador y sostén de la vida, creador de todo cuanto existe y respira en el globo, no nos extrañará que todas las naciones de la tierra hayan adorado en él a la gente visible del principio y de las causas invisibles, ni de que se diga la misma misa en honor del que es el dispensador de la mesis, mieses o cosechas. Pero entre la adoración del ideal en sí y la del símbolo media un abismo. Para los egipcios doctos, el sol era el ojo de Osiris, pero no el mismo Osiris. Lo mismo creían los sabios adoradores de Zoroastro. El sol llegó a ser la divinidad in toto para los primeros cristianos y por la fuerza de la causística, del sofisma y de los dogmas, cuya discusión se prohíbe, han terminado las iglesias cristianas por obligar a las personas cultas a aceptar esta opinión, hipnotizándolas con la creencia de que su Dios es la única divinidad viva, la creadora del sol y no el sol, el cual es un demón adorado por los paganos. Pero, ¿qué diferencia existe entre un mal demón y el Dios que, si no es invocado por los pobres, los desesperados y los ignorantes, cuando el temor les oprime como una desolación y la destrucción cae sobre ellos como un torbellino, amenaza con palabras como estas: Me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Proverbios 1:27. Compárese este Dios con el gran avatar sobre el que se basa la leyenda cristiana, al cual identificamos con el gran iniciado que dijo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuál es el resultado de la comparación? Pues que con ese Dios puede justificarse el diabólico júbilo de Tertuliano, quien se sonreía regocijado solo de pensar que un próximo pariente suyo, que por más señas era infiel, se tostara en el fuego del infierno, y el consejo dado por Jerónimo a un cristiano convertido de que pisara con sus pies el cuerpo de su pagana madre, si ésta trataba de impedir que la abandonase para siempre con objeto de seguir al Cristo. Capítulo 8. Los grandes misterios. El ritual del cristianismo primitivo se deriva de la antigua masonería, como ya está suficientemente demostrado. Esta, a su vez, es la heredera de los misterios, casi desaparecidos en esta época, sobre los cuales vamos a decir unas palabras. Todo el mundo sabe que todas las naciones de la antigüedad tenían sus secretos ocultos conocidos con el nombre de misterios, los cuales existían al margen de la adoración popular que se nutría de letra muerta y de las vacías formas de las ceremonias exotéricas. Estrabón es uno de los autores que da testimonio de este aserto.
Nadie era admitido a los misterios si no se había preparado antes por medio de un entrenamiento particular. Los neófitos a quienes se instruía en la parte superior de los templos eran iniciados en las criptas, en el misterio final. Estas instrucciones constituían el último patrimonio, la última supervivencia de la sabiduría antigua. Los misterios se representaban bajo la dirección de los grandes iniciados. Y empleamos a propósito el término representar, porque las instrucciones orales, dichas en voz baja, únicamente se daban en las criptas con secreto y silencio solemne. Las lecciones relativas a la teogonía y a la cosmogonía se expresaban por medio de representantes alegóricas. Todo se comunicaba simbólicamente, tanto el modus operandi de la revolución gradual del cosmos como el de lo de los mundos, de nuestra tierra, de los de Dios y de los hombres. Las grandes representaciones públicas que se realizaban durante las fiestas de los misterios eran presenciadas por la multitud, la cual adoraba ciegamente las verdades allí simbolizadas, pero tan solo los grandes iniciados, los apoptai, comprendían el verdadero significado de su lenguaje. Los sabios conocen esto y mucho más. Todas las naciones de la antigüedad han pretendido saber que los misterios reales relativos a lo que tan antifilosóficamente se denomina creación fueron enseñados en todos los tiempos prehistóricos a los elegidos de nuestra raza, la quinta, por la primera dinastía de reyes divinos, dioses encarnados, encarnaciones divinas o avatares. En las últimas estancias de Dizan, citadas en la doctrina secreta, se habla de lo que reinaron sobre los descendientes salidos del santo rebaño, que descendieron de nuevo, hicieron las paces con quinta raza y la enseñaron e instruyeron. La frase «hicieron las paces» es prueba de que antes debió haber habido una querella. El destino de los atlantes en nuestra filosofía y el de los predubilianos en la Biblia corroboran esta idea. Esto volvió a repetirse muchos siglos antes de que apareciera Ptolomeo, pues los iniciados del santuario egipcio abusaron también de la ciencia sagrada, y aunque las enseñanzas secretas de los dioses habían sido conservadas en toda su pureza durante siglos innumerables, la ambición personal y el egoísmo de los iniciados terminaron por corromperlas. El significado de los símbolos se vio frecuentemente profanado por interpretaciones inconvenientes y pronto los misterios de Eleusis fueron los únicos que se vieron libres de toda alteración y de toda innovación sacrilegia. Estos misterios se celebraban en Atenas en honor de Ceres, Deméter o la naturaleza. En ellos fueron iniciados los intelectuales más célebres de Grecia y Asia Menor. Zósimo dice en su cuarto libro que estos iniciados pertenecían a toda la humanidad. Y Arístedes opina que los misterios constituyen el templo común de la tierra entera. Para conservar algunas reliquias de este templo y reconstruirlo cuando fuera oportuno, fueron elegidos algunos de los iniciados. El gran hierofante realizaba esta selección todos los siglos, en cuanto las alegorías sagradas mostraban los primeros síntomas de profanación y decadencia, con el fin de restaurarlas a su pureza primitiva. Pero los grandes misterios de Eleusis participaron del mismo destino de los otros. Su superioridad primera y su finalidad primitiva las describe Clementemente de Alejandría, quien manifiesta que los grandes misterios divulgaban los secretos y la forma de construcción del universo, enseñanza que era el principio, el final y el objetivo último del conocimiento humano. En ellos se mostraba al iniciado la naturaleza y todas las cosas tal como son en sí. La gnosis pitagórica estribaba en lo mismo, en el conocimiento de las cosas tal como son en sí. Epícteto habla de estas instrucciones ecomianásticamente. Nuestros maestros son los autores de todo lo establecido en ellas con objeto de instruir a los hombres y de corregir nuestras costumbres. Platón dice lo mismo en Fedón, pues, según este filósofo, el objeto de los misterios consistía en restablecer la pureza primitiva del alma, en volverla al estado de perfección que había perdido. Capítulo 9. Decadencia de los misterios. Llegó una época en que los misterios se desviaron de su pereza, como ocurre con las regiones donde hay religiones exóticas.
Esta desviación comenzó a producirse cuando, siguiendo el consejo de Aristigón, el Estado decidió obtener de los misterios de Eleusis una fecunda y constante fuente de ingresos. A este efecto, se dictó una ley según la cual nadie podría ser iniciado sin pagar cierta suma por este privilegio. De modo que lo que hasta entonces solo podía lograrse a costa de un esfuerzo constante y casi sobrehumano hacia la virtud y hacia la perfección, pudo adquirirse ya con oro. Una vez aceptada esta profanación, los laicos y los sacerdotes perdieron el respeto antiguo por los misterios internos, lo cual condujo a la profanación de la ciencia sagrada. El desgarrón hecho en el velo fue haciéndose más grande en cada siglo, y los sublimes hierofantes, temerosos como nunca de que los secretos más sagrados de la naturaleza fueran divulgados y profanados, se esforzaron por eliminarlos del programa interno, limitando su conocimiento a un reducidísimo número de elegidos. Estos, que fueron puestos aparte, eran los únicos guardianes del divino patrimonio perteneciente a las eras pasadas. 7 siglos más tarde, escribía Apuleyo en El Asno de Oro, a pesar de su sincera inclinación por la magia y la mística, una amarga sátira contra la hipocresía y libertinaje de ciertas órdenes de sacerdotes semi-iniciados. También cuenta este autor que en su época, siglo II de nuestra era, los misterios se habían hecho tan comunes que se iniciaba a todo el mundo, a personas de todas las condiciones y clases, tanto hombres como mujeres y niños. En aquellos tiempos la iniciación era tan necesaria como lo es hoy el bautismo para los cristianos, una ceremonia sin significación y de pura fórmula. Algún tiempo después los fanáticos de la nueva religión descargaron su pesada mano sobre los misterios. Los epoptai, los que ven las cosas tal como son, desaparecieron uno a uno, emigrando a regiones inaccesibles para los cristianos. Los mistes, o velados, los que ven las cosas tal como parecen ser, no tardaron en convertirse en los únicos dueños de la situación. Los primeros, los puestos aparte, son quienes han conservado los verdaderos secretos, mientras que los mistes, o sea, los que solo conocen las cosas superficialmente, son los que colocaron la piedra fundamental de la franco-masonería moderna. De esta fraternidad primitiva de masones, semipaganos, semiconversos, han nacido el ritual cristiano y la mayoría de los dogmas. Los septotai y los mistes reciben, a su vez, el nombre de masones, constructores, porque todos ellos, fieles al juramento prestado a sus hierofantes o reyes, desaparecidos desde hace mucho tiempo, reconstruyeron su templo. Los heptoptai, interior, inferior, y los mistes superior, pues con estos nombres se designaban irrespetuosamente en ciertas regiones de la antigüedad, así como en nuestros días. Sófocles habla en su Electra de los fundamentos de Atenas, el emplazamiento de los misterios eleusinos, diciendo que constituyen el edificio sagrado de los dioses, es decir, construido para los dioses. La iniciación se describía como un paseo dentro del tiempo, o la purificación o reconstrucción del templo. Se refería al cuerpo del iniciado en la última y suprema prueba. Véase el Evangelio de San Juan capítulo 11 y 12. La doctrina exotérica se designaba a veces con el nombre de templo y la religión exotérica popular con el de ciudad. Construir un templo significaba fundir una escuela esotérica. Construir un templo en la ciudad era establecer un culto público. Por consiguiente, los verdaderos supervivientes de los masones son los del templo inferior o cripta, que era el lugar sagrado donde se verificaba la iniciación. Ellos son los únicos guardianes de los verdaderos secretos masónicos hoy en día perdidos para el mundo. No tenemos inconveniente en otorgar a la moderna fraternidad de los masones el título de constructores del templo superior, si bien es tan ilusoria la superioridad dada a priori por el adjetivo como la llaman la zarza mosaica que arde en las logias de los templarios. Capítulo 10. Significado del descenso a los infiernos. La mal comprendida alegoría conocida con el nombre de descenso a los infiernos ha hecho no poco daño. La fábula esotérica de Hércules y Teseo descendiendo a las regiones infernales,
la del viaje a los infiernos de Orfeo, quien encontró su camino gracias al poder de su lira, Ovidio, Metamorfosis, la de Krishna y finalmente la del Cristo que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, han sido desfigurados por los adaptadores profanos de los ritos paganos al transformarlos confusamente en ritos y dogmas de la Iglesia. Desde el punto de vista astronómico, este descenso a los infiernos es un símbolo del Sol durante el equinoccio de otoño, pues antiguamente se creía que este astro abandonaba las altas regiones siderales, librando un combate con el genio de las tinieblas, quien se adueñaba de la mejor de nuestra luz. Se creía que el Sol sufría entonces una muerte temporal y descendía a las regiones infernales. Pero desde el punto de vista de la mística, esta alegoría simboliza los ritos iniciados, realizados en las criptas del templo, que recibían el nombre de mundo inferior, Hades. Baco, Heracles, Orfeo, Asclepio y todos los demás visitantes de la cripta descendieron a los infiernos, de donde salieron al tercer día, porque todos eran iniciados y constructores del templo inferior. Las palabras que dirige Hermes o Prometeo, encadenado sobre las áridas rocas del Cáucaso, Prometeo uncido a la ignorancia y devorado por el buitre de las pasiones, se aplicaba a todos los neófitos, a todos los shrestos durante las pruebas. No esperes términos a tu suplicio antes de que Dios o un Dios aparezca, te revele de tus dolores y descienda contigo al sombrío Hades, a la niebla profunda del Tártaro. Esquilo, Prometeo, lo cual significa sencillamente que hasta que Prometeo o el hombre pueda encontrar al Dios o Hierofante, el iniciador, que consienta en descender con él a la cripta de la iniciación y lo dirija alrededor del Tártaro, no cesará el siniestro y potente buitre de las pasiones de devorar los órganos vitales. El iniciado, Esquilo, no pudo ser más explícito, pero Aristófanes, menos piadoso o quizás más audaz que Esquilo, divulga este secreto a los hombres que no se ven cegados por perjuicios de fuerte raigambre en su inmortal sátira relativa al descenso de Heracles a los infiernos, las ranas. En esa obra se habla del coro de la bienaventurada, los iniciados, de los campos elíseos, de la llegada de Baco, el dios hierofante, con Heracles, de la recepción con la antorcha encendida, emblema de la nueva vida y de la resurrección, desde las tinieblas a la ignorancia humana, a la luz del conocimiento espiritual, o sea, a la vida eterna. Todas las palabras de la brillante y significativa sátira atestiguan la intención secreta del poeta. Animaos, oh ardientes antorchas, porque tú, Iacos, estrella fosforescente del rito nocturno, vienes sacudiéndolas en tu mano. Las iniciaciones finales se verificaban siempre durante la noche. Por consiguiente, cuando se decía que alguien había descendido a los infiernos, se quería dar a entender que había llegado a ser un iniciado perfecto. Y si alguien se siente impulsado a rechazar esta interpretación, no hay más que preguntarle si puede explicar el significado de una frase contenida en el libro sexto de la Eneida virgiliana. ¿Qué quiere dar a entender el poeta, sino lo que más arriba hemos explicado cuando al introducir al venerable Anquieses en los campos elíseos, le obliga a aconsejar a su hijo Eneo que marche a Italia, en donde tendría que combatir con el pueblo rudo y bárbaro de Lacio, pero añade a él: no te aventures en tan atrevida empresa hasta que hayas descendido a los infiernos, es decir, hasta que se haya iniciado. Los buenos de los clericales que, en cuanto les provocaban un poco, nos enviaban al Tártaro y a las regiones infernales, no se percatan de cuán buenos son sus deseos, ni de cuánta santidad de carácter deberíamos tener para lograr la entrada a un lugar tan sagrado. Los paganos no fueron los únicos que tuvieron misterios. Belarmino asegura que los primeros cristianos copiaron las costumbres de los paganos de reunirse en las iglesias durante la noche precedente a sus fiestas para celebrar vigilias o veladas. Al principio cumplieron las ceremonias con pureza y edificante santidad, pero no tardaron en deslizarse en sus asambleas tales abusos inmorales que los obispos juzgaron conveniente abolirlas. Hemos leído docenas de libros en los que se habla de la licencia reinante en las fiestas religiosas de los paganos. Cicerón
cuenta que Diágonos el tebano no halló mejor remedio contra semejantes abusos que la supresión de los misterios. No obstante, cuando comparamos las dos suertes de celebraciones, es decir, los misteriosos paganos santificados por los siglos y los ágapes cristianos de una religión que apenas nacida pretendía ejercer sobre sus conversos tan enorme influencia purificadora, no podemos sino lamentar la ceguera mental de sus defensores y citar esta pregunta de Roscommon: ¿por qué vuestra finalidad es tan mezquina y baja cuando comenzáis con tanta pompa y ostentación?